En este segundo video vamos a comenzar con la planilla de compras, pero ahora en Google, en la hoja de cálculo de Google. Para ello yo he renombrado el archivo y le he puesto proyecto Google Sheets, Sistema de Información 1. Ustedes pueden hacer clic acá y editar el nombre a su entero gusto. También hemos cambiado el nombre de la hoja. Acá en cambiar nombre le hemos puesto compras. Y también hemos cambiado el color por un color rojo para indicar que las compras son un egreso de dinero y los ingresos, las ventas, las vamos a denotar con un tono verde. Tenemos exactamente los mismos campos que en el Excel: fecha compra, mes, año, proveedor, producto, categoría, marca, cantidad, precio unitaria y monto de compra. Y lo primero que vamos a hacer es de nuestro Excel, que he renombrado proyecto Excel S1, Sistema de Información 1, el cual, nótese, ya lo he rellenado y tiene una totalidad de 180 datos ingresados. Lo hice de una manera bastante fácil. Simple y sencillamente tomé cada uno de los productos y los añadí inmediatamente aquí en la columna producto. Coloqué sus respectivos proveedores, sus respectivas categorías, sus respectivas marcas. Se compran 25 de cada uno de ellos, se les coloca sus precios unitarios y se calculan automáticamente sus montos de compra. Y todo eso lo hice para el mes de enero, en una fecha X del mes de enero. Después, ¿qué fue lo que hice? Fue ir copiando y pegando exactamente la misma compra del mes anterior, y lo único que fui cambiando fueron las fechas: en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, de mayo, de junio, y así lo hice para los 12 meses del año. Esa es una forma sencilla para que no se compliquen con estar inventando datos diferentes cada mes. Rellenen un mes, copian los otros 11 meses restantes y simple y sencillamente cambian las fechas nomás y listo. Entonces lo primero que vamos a hacer para trabajar en Google Sheets es copiar nuestra lista de proveedores e insertarla en alguna columna acá en Google. Ahí está, ya tenemos nuestra lista de proveedores, nuestra lista de productos, categorías, marcas y proveedores. Entonces, vamos a comenzar con la primera fila. La primera fila es una fecha de compra. Por lo tanto, me voy a ir a datos. En datos me voy a ir a validación de datos. Aquí dentro de los criterios voy a buscar que sea una fecha y dejo la opción es una fecha válida como la predeterminada. Acepto. De esta forma, si yo hago doble clic aquí, me va a aparecer un mini calendario en el cual yo me puedo desplazar sin ningún inconveniente para ir seleccionando las fechas, como por ejemplo, voy a colocar acá la fecha del día de hoy, que estamos a sábado 3, y me la va a rellenar automáticamente en el formato fecha corta que nosotros teníamos en Excel. Bien. Después, en el mes, evidentemente lo que yo quiero es que me aparezca el mes de manera automática cuando yo ingreso la fecha en el campo fecha compra. Lo mismo para el año. Entonces, recuerden que aquí teníamos que trabajar en Excel con una función condicional y con la función lógica es blanco. Acá hacemos exactamente lo mismo, comenzando entonces con nuestra función si es blanco, la celda que nosotros queremos determinar, donde queremos aplicar esta función lógica, que sería esa, donde va a ir la fecha. El valor, en el caso de que sea una condición lógica verdadera, si es blanco, es decir, si no hay ninguna fecha ingresada, quiero que ingrese absolutamente nada. En cambio, si es falso, es decir, si la fecha de compra está ingresada, lo que necesito que me ingrese en este caso es el mes de esa fecha en particular. Y ahí entonces
Nótese que no nos aparece nada porque está en blanco el campo de fecha, pero la función ya está lista para trabajar. Voy a copiar esa fórmula, la voy a pegar en el año, voy a cambiar, asegurarme nomás de que sea la celda A2 y voy a cambiar la función mes por la función año. De esa forma, si yo ingreso, por ejemplo, una fecha en enero, lunes 4 de enero, automáticamente se me calcula acá el mes y el año respectivo. En el proveedor, la idea entonces es que yo pueda seleccionar de una lista desplegable los proveedores que tengo acá. Para ello entonces me voy a datos, validación de datos, selecciono a partir de un intervalo o también puedo seleccionar a partir de una lista de elementos, donde yo podría escribir aquí al ladito, por ejemplo, Samsung Chile SPA, o podría colocar también Apple Chile SPA y separado también por una coma podría colocar Anker Chile SPA y guardamos. De esa forma podemos notar entonces que si hago clic en... Si yo hago un clic no pasa absolutamente nada, pero si hago dos clics me aparece si la lista. Creo que podemos mejorar esto un poquitito más, de nuevo ahí mismo en datos, en la validación, y podemos asegurarnos de que sea una lista desplegable, para que no tengamos que estar haciendo dos clics. Entonces, si nosotros elegimos esa opción, se va a guardar como una lista desplegable y ahí sí podemos elegir haciendo un clic en el icono de la flechita. Bien, también lo podemos hacer de otra manera. También en la parte de datos y validación, en vez de seleccionar de una lista de elementos que yo ingreso manualmente aquí en este campo, puedo seleccionar de una lista a partir de un intervalo, que es lo mismo que se hace en Excel. Entonces nosotros tenemos que ir aquí y seleccionar el intervalo de datos. Hacemos un clic aquí adentro para irnos a la parte donde están nuestros proveedores y seleccionamos los proveedores. Bien, damos a aceptar. Nos percatamos de que mostrar la lista desplegable de la celda esté activado y nosotros podemos también mostrar un aviso en el caso de que no se cumpla esta validación de datos o simple y sencillamente podemos rechazar la entrada. Si nosotros colocamos rechazar entrada no nos va a permitir escribir otro proveedor diferente y también podemos acá en apariencia clicar acá para indicar un texto de ayuda o de error, es el mensaje que en definitiva nos va a aparecer en la pantalla. Entonces aquí nosotros podemos editarlo a nuestro entero gusto y podemos colocar como por ejemplo, elige un proveedor válido y guardamos. De esa forma, si yo quiero por ejemplo escribir acá otro, Xiaomi por ejemplo, ha ocurrido un problema, elige un proveedor válido. En cambio, si yo selecciono uno de la lista, no hay ningún problema. Quedamos cortos de espacio, hacemos doble clic ahí en la separación nomás para que se ajuste automáticamente al ancho de la columna. En los productos hacemos exactamente lo mismo, nos vamos a datos, ya sabemos, validación de datos, lista a partir de un intervalo, seleccionamos nuestro intervalo donde están, en este caso, los productos están aquí, la M. Dicho sea de paso, podemos ir añadiendo nuevos productos y lo único que tenemos que hacer después es actualizar el rango o también podemos simple y sencillamente colocar eso.
lo cual va a tomar toda la columna M y si se añaden nuevos elementos dentro de la columna M van a añadirse automáticamente dentro de las opciones de producto. ¿Bien? Eso es importante. Por ejemplo, yo no sé, voy acá a añadir una mochila, lo voy a borrar inmediatamente. En la categoría, en el producto, entonces después me aparece mochila. ¿Bien? Esa también puede ser una opción válida para no tener que estar actualizando cada vez el rango. Simple y sencillamente nosotros elegimos M2.M, el nombre de la columna, dos puntos, el mismo nombre de la columna y así la seleccionamos toda de un viaje. Lo mismo se puede hacer en Excel por si acaso. Entonces el producto que vamos a vender acá va a ser un Samsung S21 negro. Vamos a ajustar. Y en la categoría ya sabemos, nos vamos a datos, validación de datos. Seleccionamos a partir de un intervalo. Y ¿dónde están nuestras categorías? Están en N. Por lo tanto, yo puedo escribir N2.N y listo. Y en la marca hacemos lo mismo. En este caso la marca está en la columna O. O y estamos OK. Bien. Notemos entonces que si yo selecciono una categoría diferente, por ejemplo, mochilas, fíjense, ¿qué fue lo que ocurrió? Me la aceptó. Me la aceptó y me dice, y me da ahí un warning no válido, el valor introducido debe estar dentro del intervalo especificado. Lo mismo acá si yo elijo una marca diferente y coloco Xiaomi, por ejemplo, me pasa lo mismo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que cuando nosotros hicimos la validación de datos, dejamos la opción por defecto el de mostrar aviso. Lo que nosotros queremos hacer en estricto rigor es rechazar la entrada. No permitir el ingreso de un producto, de una marca, de un proveedor que no sea los que nosotros tenemos previamente definido y así podemos evitar errores. Bien, entonces nos preocupamos de que la rechazar entrada sea un marco, que sea algo que esté elegido de manera correcta. Entonces ahora si yo elijo, por ejemplo, categoría mochila, no se puede. Los datos introducidos en la celda F2 infringen las reglas de validación de datos definidos en esta celda. Ustedes pueden siempre customizar, ¿cierto?, el texto que aparece en el caso de que cometamos un error. Elige una categoría de la lista, por ejemplo. Y en el caso de la marca, también podemos siempre en la parte de validación de datos rechazar la entrada e incluir un texto de validación para seleccionar entonces una marca de la lista desplegable. Bien. Y guardamos. Si nosotros queremos quitar la validación, simple y sencillamente hacemos clic ahí, nada más. Bien. Entonces, en este caso sería un Samsung. Cantidad, ya sabemos, le vamos a colocar 25, nada más. Y en el precio unitario, yo necesito que el precio unitario esté en formato peso, en formato moneda en realidad. Bueno, si hago clic ahí, me va a colocar en formato euro por si acaso, lo más probable. Entonces, en formato, número, vamos a moneda y vamos a buscar ahí donde dice el signo peso. Ese es el formato que me interesa. Lo mismo acá, en monto de compra, formato, número, bajamos hasta donde está peso. El precio unitario que habíamos puesto acá nosotros era un 300.000, ese fue el que puse yo en definitiva. Entonces ahí está 300.000 y el monto de compra evidentemente va a ser igual a la cantidad multiplicado por el precio unitario. Pero
Si es que no tenemos una cantidad ingresada, a mí me gustaría que acá no apareciera absolutamente nada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la función condicional y la función lógica si es blanco. Si entonces es blanco, es decir, está vacía la celda donde tenemos la cantidad, no pongamos nada. Pero si la cantidad está ingresada, calculemos la cantidad multiplicado por el precio unitario. Y ahí estamos listos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es ingresar, evidentemente, todos los valores que teníamos ingresados en Excel, todos estos mismos valores que tenemos ingresados en Excel, y su trabajo va a consistir también en ingresar las validaciones que ya hicimos en cada una de estas columnas, en cada una de estas filas. Yo necesito que esas validaciones estén en todo el resto de las filas hacia abajo. Para ello, ustedes simple y sencillamente se paran aquí, seleccionan todo lo que viene hacia abajo, se van a datos, ya sabemos, en datos colocan validación de datos. En el caso de la fecha, lo que nosotros necesitamos es una fecha válida y guardamos. Y así entonces, cada uno de estas celdas va a tener formato de fecha y harán lo mismo para las validaciones respectivas en cuanto a proveedor, producto, categoría, marca, respectivamente. Las fórmulas de mes y año las podemos copiar y pegar en todo el resto de la hoja. Y ahí está. Entonces el mes, usted se da cuenta, el año también va generándose automáticamente. La parte de los precios unitarios y monto de compra, la función que tienen los montos de compra, también la podemos copiar a todo el resto de la hoja sin ningún problema. Y ahí nosotros vamos viendo que se van a ir calculando entonces la multiplicación de los precios unitarios por las cantidades respectivas. No aparece nada porque está funcionando la condición, la función condicional sí y la función lógica es blanco, recuerden. Pero con el simple hecho de ingresar acá una cantidad, ya se activa inmediatamente el monto de compra. ¿Bien? También nosotros aquí en la cantidad habíamos dicho que íbamos a colocar una validación. Habíamos dicho que la validación que vamos a colocar es que ella fuese, en el caso del monto de compra, evidentemente, que fuese un numerito. Entonces nos vamos a datos, validación. Necesito que este personaje sea un número. Le vamos a colocar un número mayor que 0. Esa es la idea, ¿bien? Un número mayor que 0 para que estemos colocando una venta, evidentemente, que tenga sentido. Y guardamos. Entonces, si yo coloco 0, por ejemplo, aquí, me va inmediatamente a dar un warning. Y ese warning lo podemos cambiar. Recuerden, siempre lo podemos cambiar por un rechazo de la entrada, es decir, en validación de datos rechazamos de plano la entrada y podemos añadir un texto adicional para colocar ahí introduce un número mayor que 0. Listo, ahí está. Entonces si yo vuelvo a colocar el 0 ahí, me va a decir ocurrió un problema, introduce un número mayor que 0. Bien, entonces el resto del trabajo de ustedes es finalizar esta planilla. La idea es que los datos que están acá en este Excel estén también traspasados a la planilla de acá. No basta con que los copien y los peguen, por si acaso, porque si ustedes los copian y los pegan, se van a copiar solamente el texto, no se van a copiar las fórmulas. Y ese es el problema. ¿Bien? Ok, nos vemos entonces en un siguiente video. Adiós.